Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. La carretera hacia el pueblo de San Gregorio era larga y polvorienta. Desde hacía años casi nadie la transitaba. El nuevo puente había desviado el tráfico y con él la vida del lugar se había ido apagando poco a poco. Solo quedaban unas pocas casas, un bar destartalado y la iglesia, siempre cerrada. Lucía, periodista independiente, había oído rumores de una casa en la colina, una mansión que llevaba décadas deshabitada, aunque en el pueblo todos aseguraban lo contrario. Nadie se atrevía a acercarse a ella, y los pocos que lo intentaban regresaban con los ojos turbios y el silencio en los labios. El motivo de su viaje era sencillo. Necesitaba un reportaje impactante. La vida en la ciudad le resultaba sofocante. Las redacciones ya no pagaban por historias comunes. Necesitaba algo perturbador, un relato que pudiera vender como la verdad detrás de la leyenda. Cuando llegó al pueblo, el silencio la sorprendió más que la soledad. No había niños en la plaza, ni ancianos en los bancos. El único movimiento era una cortina que se agitaba débilmente detrás de una ventana cerrada. Lucía se hospedó en la única posada, donde la dueña, una mujer seca y de ojos hundidos, le advirtió con voz baja: «La colina no guarda nada bueno. No vaya allí». Lucía sonrió. Había escuchado advertencias así antes, en otros pueblos, y siempre escondían una buena historia. Esa misma tarde, subió por el sendero pedregoso. La mansión apareció entre los árboles como un gigante dormido. Los muros estaban agrietados, las ventanas tapiadas a medias, pero había algo extraño. La puerta principal no estaba cerrada. Dentro, el aire estaba cargado, como si el polvo llevara años sin moverse. El suelo crujía bajo cada paso, y las paredes parecían absorber la luz de su linterna. Lucía avanzó despacio, registrando con la cámara, y se detuvo en el recibidor. En la pared colgaban varios retratos, cubiertos de mugre. Las caras eran casi indistinguibles, salvo por los ojos, que parecían seguirla en la penumbra. Subió al segundo piso. En el pasillo largo y estrecho había varias puertas. Una de ellas estaba entreabierta. Empujó suavemente y entró. La habitación parecía la de un niño. Juguetes rotos en el suelo, una cuna vacía en la esquina. El aire olía a madera húmeda y a algo rancio como leche agria. Lucía encendió la grabadora. Habitación infantil, objetos intactos. Parece que la familia abandonó la casa de manera repentina. Entonces se detuvo. Había un sonido, muy tenue, como un golpeteo. Provenía del interior de la cuna. Se inclinó y alumbró con la linterna. No había nada, pero el sonido seguía cada vez más fuerte, como si algo invisible golpeara desde dentro. Retrocedió un paso, y la madera del suelo se hundió bajo su pie, obligándola a recuperar el equilibrio. El golpe cesó de repente. Silencio absoluto. Solo su respiración acelerada llenaba el cuarto. Lucía se dijo a sí misma que eran ruidos de la estructura, un eco, quizá ratas. Pero cuando bajó de nuevo al recibidor, notó algo distinto. Los retratos de la pared. Aquellos rostros casi borrados ahora parecían más nítidos. Los ojos brillaban, húmedos, vivos. Lucía salió de la casa a toda prisa, sin mirar atrás, jurando que al día siguiente volvería con más calma. No obstante, mientras descendía la colina, tuvo la clara sensación de que alguien caminaba detrás de ella, imitando sus pasos, deteniéndose cada vez que ella se detenía. No se giró. La noche en San Gregorio fue inquieta. En la posada, Lucía apenas pudo dormir. La dueña había cerrado las contraventanas con fuerza y antes de retirarse a su cuarto,
Le dejó una vela encendida. «Por si se va la luz», dijo. Lucía despertó varias veces sudando, convencida de que alguien caminaba en el pasillo, pero cada vez que abría la puerta, lo único que encontraba era silencio y madera vieja que olía a humedad. A las 6 de la mañana, vencida por el insomnio, salió a la plaza. El pueblo entero parecía estar suspendido en una espera muda. Fue al bar, buscando café. El cantinero, un hombre mayor de manos temblorosas, la observó con desconfianza. «¿Vino por la casa?», preguntó. Lucía asintió. «No debería. La gente que entra cambia. No lo notan al principio, pero ya no son los mismos cuando regresan». Lucía intentó sonsacarle detalles, pero el hombre se limitó a agitar la cabeza. No hay nada más que decir. Aquella tarde, equipada con una cámara mejor y una libreta de notas, subió de nuevo a la colina. La puerta de la mansión seguía abierta, como si la casa esperara su regreso. Al entrar, se dio cuenta de que el ambiente era distinto. Ya no olía solo a polvo, había un tufo ácido, penetrante, como si algo en el interior se estuviera pudriendo lentamente. Decidió explorar la planta baja con más detalle. El comedor era amplio, con una mesa larga cubierta por un mantel amarillento. Sobre la mesa había platos aún servidos, cubiertos de una capa sólida de polvo. Un vaso estaba caído, con un líquido petrificado en el suelo. Lucía pensó en una familia que había abandonado todo de repente, sin recoger nada, como si hubieran huido. Anotó en su libreta: «La comida intacta. No fue una mudanza normal. Tal vez escaparon en medio de una cena». ¿Por qué? De repente, la puerta que conectaba con la cocina se cerró sola con un golpe seco. Lucía corrió hacia ella y la empujó, pero no cedía. Golpeó con el hombro, sin éxito. El aire se volvió más denso, y entonces, desde dentro de la cocina, comenzó a escucharse un murmullo bajo, como una conversación apagada. Pegó la oreja a la puerta. Eran varias voces, rápidas, nerviosas, como discutiendo. No podía distinguir palabras, solo el tono, urgente, tembloroso. De pronto, las voces cesaron y la puerta se abrió sola. La cocina estaba vacía. Encendió la grabadora. He escuchado voces detrás de la puerta, múltiples voces, claramente humanas, pero no hay nadie. No encuentro explicación lógica. Trató de convencerse de que se trataba del eco, del viento filtrándose entre rendijas. Aún así, la sensación de ser observada era constante. En el sótano encontró botellas de vino alineadas, todas abiertas, con un líquido oscuro ya evaporado. En una esquina, un espejo roto reflejaba su silueta deformada. Lo extraño era que al moverse ella, la figura reflejada parecía tardar una fracción de segundo más en seguirla. Lucía subió apresuradamente, evitando mirarse de nuevo. Cuando llegó al pasillo del segundo piso, notó algo distinto. La puerta de la habitación infantil, la misma que había visitado el día anterior, ahora estaba cerrada con llave. No había recuerdo de que hubiera estado cerrada. Forzó la cerradura con una navaja. Dentro, la cuna seguía en su sitio, los juguetes también. Pero el aire era más pesado, irrespirable. El mismo golpeteo de la vez anterior volvió a escucharse, esta vez más rítmico, casi como si marcara un compás. Se acercó, temblorosa, y cuando tocó el borde de la cuna, el golpe cesó. Entonces notó algo bajo su mano, un papel arrugado, escondido entre las tablas. Lo sacó con cuidado. Era una carta amarillenta, escrita con una caligrafía nerviosa. No debemos hablar más alto. Él escucha. Cada palabra que decimos queda atrapada en los muros, y cuando cae la noche, las paredes devuelven lo que callamos. ¿No es seguro quedarse? Lucía guardó la carta en su libreta.
con la certeza de haber encontrado una pista real. Pero cuando giró hacia la puerta, se dio cuenta de algo que le heló la sangre: los retratos del recibidor, aquellos que había visto el día anterior, ya no estaban colgados en la pared. El lugar donde habían estado mostraba solo clavos oxidados y manchas rectangulares de polvo más claro. Salió de la habitación a toda prisa y bajó las escaleras. En el recibidor, efectivamente, no había retratos, pero en el suelo, alineados contra la pared, estaban todos los cuadros, apoyados como si alguien los hubiera colocado allí minutos antes. Las caras, ahora limpias, mostraban detalles nítidos: hombres y mujeres de distintas edades, todos con expresiones serias, rígidas, y en cada uno los ojos parecían dirigir la mirada directamente hacia ella. Lucía retrocedió lentamente hasta la puerta principal. El aire le quemaba los pulmones, y justo antes de salir, juró escuchar una palabra susurrada en el eco de la casa: «Quédate». Corrió colina abajo sin mirar atrás. Durante el resto del día, Lucía no logró concentrarse en nada. En la posada trató de escuchar las grabaciones hechas dentro de la casa, pero en la cinta solo quedaban ruidos amortiguados, como si la voz de ella hubiese sido absorbida. Ni una sola palabra clara. Rebobinó varias veces la parte donde había registrado el murmullo en la cocina, pero el resultado era siempre el mismo: un zumbido confuso, casi metálico, como si la máquina se hubiera estropeado. Lo extraño era que en la habitación de la posada, la grabadora funcionaba perfectamente. Al anochecer, la dueña le llevó una taza de té y, al dejarla sobre la mesa, dijo en voz baja: «Se le nota en la cara. Ya escuchó algo, ¿verdad?». Lucía no contestó. «La casa siempre devuelve lo que se calla», añadió la mujer, como si citara de memoria algo que hubiera oído muchas veces. Esa frase coincidía con lo escrito en la carta encontrada en la cuna. Lucía quiso preguntarle más, pero la dueña simplemente se marchó, cerrando la puerta con fuerza. Aquella noche, Lucía tuvo un sueño pesado. Caminaba por el pasillo de la casa, rodeada de retratos que murmuraban entre sí. No lograba entender las palabras, pero todos los rostros giraban lentamente hacia ella y sus labios se movían como si estuvieran repitiendo lo que ella había dicho en voz alta horas antes. Despertó sobresaltada, con la garganta seca. Decidió que debía hablar con los pocos habitantes del pueblo. Tal vez alguien se animara a contarle lo que sabía. El primer intento fue con un anciano que pasaba cada día sentado en un banco junto a la iglesia. Le mostró la carta encontrada en la casa. El hombre apenas la miró y dijo: «No es suyo. No lo lleve consigo. Devuélvalo». «¿A quién?», preguntó Lucía. «A las paredes», respondió, y no dijo nada más. Otro intento fue con una mujer joven que atendía la tienda de ultramarinos. Al oír mencionar la casa, se puso pálida y le pidió que se marchara. «Aquí nadie quiere recordar», murmuró. El silencio del pueblo pesaba más que las voces de la mansión. Al día siguiente, Lucía decidió regresar a la colina. El sol estaba alto, pero entre los árboles la luz parecía desvanecerse. La mansión seguía igual de deteriorada, aunque notó un detalle. La puerta principal, que siempre había encontrado entreabierta, ahora estaba cerrada de par en par, como si alguien la hubiese esperado. Entró. El recibidor estaba vacío, sin cuadros. El polvo parecía menos espeso, como si alguien hubiese limpiado. Decidió explorar el ala derecha de la planta baja, que aún no había visto. Tras abrir varias puertas, encontró un salón repleto de muebles cubiertos con sábanas amarillentas. El aire olía a humedad y a cera quemada. Sobre una mesa había una caja metálica cerrada con candado.
Trató de abrirla sin éxito, pero en la tapa había grabadas unas iniciales: ERM. Mientras anotaba sus observaciones, escuchó un chasquido seco detrás de ella. Una de las sábanas cayó sola al suelo, descubriendo un sillón vacío. El ruido se repitió. Otra sábana se deslizó, dejando al descubierto un aparador lleno de fotografías enmarcadas. Las imágenes estaban amarillentas, pero reconoció algunos de los mismos rostros de los retratos de la entrada. Lucía se inclinó para observarlas mejor. En una de ellas, una familia entera posaba frente a la mansión. Padres, 2 hijos pequeños y una mujer mayor en silla de ruedas. Las sonrisas eran tensas, obligadas. El silencio se quebró por un golpe fuerte en la pared. Lucía dio un salto. Otro golpe retumbó, esta vez desde el techo. Después, desde el suelo, justo bajo sus pies. La sensación era clara. La casa entera estaba llena de ruidos que se movían a su alrededor, como si algo o alguien caminara por dentro de las paredes. Escapó del salón y subió corriendo la escalera. El pasillo del segundo piso estaba más oscuro que de costumbre. Todas las puertas estaban cerradas excepto una, al fondo. Cuando llegó, vio que era un despacho, con estantes repletos de libros polvorientos. En el centro había un escritorio con papeles desordenados. Encendió su grabadora. He encontrado lo que parece ser el despacho del dueño. Documentos viejos, muchos legajos sin ordenar. No terminó la frase. En uno de los papeles, a medio escribir, se repetía la misma palabra varias veces. Silencio. La caligrafía era nerviosa, con trazos cada vez más torcidos, como si alguien hubiera perdido el control mientras escribía. Entre esas líneas había otra frase aislada. Si hablamos, él nos escucha. Y si callamos, nos encontramos a nosotros mismos. Lucía sintió un frío punzante recorrerle la espalda. Decidió revisar los libros. Muchos estaban en mal estado, otros parecían diarios personales. Uno de ellos, con tapas negras, contenía fechas y breves anotaciones. 3 de marzo, voces en la sala. 15 de abril, las paredes devuelven lo que dije en la mesa. 1 de junio, mi hijo ya no duerme, dice que oye nuestros pensamientos. 20 de junio, debemos marcharnos. ¿Pero a dónde? Las páginas siguientes estaban arrancadas. Lucía guardó el cuaderno en su mochila. Cuando bajó al recibidor, notó algo que la detuvo en seco. Los retratos habían vuelto a estar colgados en la pared, cada uno en su lugar exacto. Pero ahora los ojos no solo parecían mirarla, sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si estuvieran a punto de hablar. El aire se volvió espeso. Un murmullo recorrió la sala como un coro ahogado. Lucía salió corriendo sin darse tiempo de mirar atrás, con el cuaderno pegado al pecho. Lucía permaneció encerrada en su cuarto de la posada toda la tarde, sin atreverse a salir. Releía una y otra vez las notas del cuaderno encontrado en el despacho. Las fechas, las frases repetidas sobre las voces y el silencio. Todo parecía confirmar que la familia que había vivido allí había experimentado algo progresivamente insoportable. Lo más perturbador era la última anotación. Debemos marcharnos. ¿Pero a dónde? No había nada después. Como si, justo en ese punto, la historia de la familia se hubiera quebrado. Por la noche, alguien llamó a su puerta. Lucía se sobresaltó. La dueña de la posada se asomó apenas con una linterna en la mano. «Se oyen pasos en la calle, señora», dijo con voz tensa. «Nadie camina a estas horas. Usted debería dormir con la luz encendida». Lucía asintió, aunque no cerró los ojos en toda la noche. Entre sueños, creyó escuchar un roce suave en las paredes de su habitación, como uñas arrastrándose lentamente.
Al amanecer, decidió volver una vez más a la mansión. El instinto le gritaba que debía reunir todas las piezas antes de abandonar el pueblo. El sendero estaba cubierto de neblina. La colina parecía más alta, como si la casa hubiera crecido durante la noche. Al llegar, encontró la puerta principal cerrada con candado. Eso nunca había pasado. Sin embargo, al rodear la construcción, descubrió una ventana rota en la parte trasera. Trepó con dificultad y cayó en una sala desconocida, una especie de cuarto de servicio. Había estantes con frascos vacíos y una mesa de trabajo cubierta de polvo. Avanzó por pasillos estrechos que parecían formar un laberinto. No recordaba esa parte de la casa. En el suelo encontró huellas en el polvo, huellas pequeñas de un niño descalzo que se dirigían hacia un corredor más oscuro. Las siguió, grabadora en mano. Hay marcas recientes en el polvo. Parecen de un niño. No puedo confirmar si alguien ha entrado aquí últimamente, pero se detuvo. Al fondo del pasillo había una puerta diminuta, como de armario. La abrió con cuidado. Dentro no había más que un hueco vacío, con paredes de madera. Pero en la pared del fondo alguien había escrito con tiza varias veces la palabra «Escúchame». Lucía sintió un mareo. Se apoyó en la pared y entonces ocurrió. Las tablas comenzaron a vibrar bajo su mano, como si dentro hubiera una voz atrapada. Y la oyó, muy clara, muy cercana, una voz infantil que repetía lo mismo: «Escúchame, escúchame, escúchame». El eco se propagó por el pasillo entero. Cerró la puerta de golpe y retrocedió, temblando. Subió al primer piso. Todo parecía igual, pero había un cambio inquietante. La puerta del despacho, la misma de donde había sacado el cuaderno, estaba ahora tapiada con tablones viejos, como si alguien hubiera querido sellarla para siempre. Lucía volvió al recibidor. Los retratos seguían en la pared, pero ya no estaban inmóviles. O al menos, así lo sintió ella. Los ojos de los personajes parecían cambiar de dirección cuando los miraba. No sabía si era un efecto de la luz, del polvo o del miedo, pero cada vez que giraba la cabeza, los rostros parecían seguirla con más insistencia. Entonces recordó la caja metálica con las iniciales ERM, que había visto el día anterior en el salón. Regresó a buscarla. Esta vez el candado estaba abierto. Dentro de la caja había varios papeles y un manojo de llaves. Uno de los documentos era un acta de defunción. El nombre era Esteban Ramírez Montoya. La fecha, 1967. La causa, indeterminada. Había más actas, todas de la misma familia: esposa, 2 hijos, la mujer mayor, fechas distintas, intervalos de meses, pero todas sin una explicación clara de la muerte. Lucía sintió que el aire se le acababa en los pulmones. «¿Todos murieron aquí?», susurró para sí misma, uno por uno. El sonido de un portazo la hizo sobresaltarse. No estaba sola. Apagó la linterna y contuvo la respiración. Desde el pasillo llegó un crujido, luego otro. Pasos. Pasos lentos, arrastrados, que se acercaban hacia el salón. Lucía apretó la grabadora en silencio. Los pasos llegaron hasta la puerta y se detuvieron. Un murmullo se filtró a través de la madera, una voz ronca, apenas audible, que repetía una sola palabra. No entendió cuál, pero supo que se trataba de su propio nombre. El sudor le corría por la frente. Cuando se atrevió a abrir la puerta del salón, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, algo había cambiado. Los retratos del recibidor ya no estaban en la pared, tampoco en el suelo. Simplemente habían desaparecido. Lucía salió de la casa tambaleándose, con la caja bajo el brazo. No podía más. Al llegar a la posada, la dueña la esperaba en la entrada. «Ya lo sabe»,
dijo, sin preguntar nada. Nadie logra llevárselo consigo. Lucía mostró la caja. ¿Esto es lo que la casa quiere? ¿Los documentos? ¿Las pruebas? La mujer negó con la cabeza. Lo que la casa quiere es que alguien la escuche, nada más. Lucía pasó gran parte del día siguiente encerrada en su habitación. La caja metálica estaba sobre la cama, abierta, con los documentos extendidos. Cada acta de defunción parecía incompleta, como si la verdad hubiera sido borrada a propósito. Las fechas no coincidían con los diarios que había encontrado en el despacho. Y lo más inquietante, todos los certificados estaban firmados por el mismo médico, con una letra ilegible, como si hubiera querido ocultar más que revelar. El cansancio se mezclaba con la obsesión. No podía dejar de pensar en las palabras de la dueña. La casa quiere que alguien la escuche. ¿Qué significaba escuchar a una casa? Grabar sus ruidos, leer sus muros, dejarse llevar por los murmullos. Esa noche, Lucía tomó una decisión que, en el fondo, sabía peligrosa. Regresaría al anochecer, cuando el silencio fuese absoluto y la mansión revelara más de lo que mostraba bajo la luz del día. Cuando cayó el sol, ascendió la colina con la linterna y la grabadora. El aire era distinto, más frío, más denso, como si cada árbol del camino ocultara un secreto. La puerta trasera seguía abierta. Entró sin vacilar. El recibidor estaba vacío, pero el eco de sus pasos sonaba distinto, como si hubiese alguien más caminando a su lado. Decidió dirigirse directamente al segundo piso. Todas las puertas estaban cerradas. Probó una a una, hasta que una cedió. El interior era un dormitorio matrimonial. La cama aún conservaba las sábanas, arrugadas, cubiertas de polvo. En la mesilla había una libreta pequeña. La abrió con cuidado. Eran anotaciones breves, escritas con una caligrafía femenina. No puedo dormir. Oigo a los niños hablar solos, aunque sé que están callados. Esteban dice que es el viento, pero yo lo escucho claro. No es viento, es repetición. Las paredes nos devuelven las palabras como si fueran nuestras, pero cambiadas. En otra página, más adelante, me miré en el espejo y no devolvió mi cara, sino la suya. Creo que la casa ya no nos refleja. Lucía cerró el cuaderno, con un escalofrío recorriéndole los brazos. Cuando salió al pasillo, notó que la linterna parpadeaba. El aire se llenó de un murmullo bajo, como un coro lejano. Reconoció algunas palabras. Eran las suyas, las que había grabado en la casa los días anteriores. He escuchado voces detrás de la puerta. Hay marcas recientes en el polvo. Todos murieron aquí. La casa estaba devolviendo sus propias frases. Lucía bajó corriendo las escaleras. El recibidor estaba a oscuras, y entonces los retratos aparecieron de nuevo, colgados, iluminados por un resplandor débil. Pero ya no eran estáticos. Sus labios se movían, repitiendo en susurros lo que ella misma había dicho. Sintió náuseas. Tapó la grabadora con la mano. El eco se volvió más fuerte, como si la casa reclamara más palabras, más alimento. De pronto, un portazo la obligó a girar. La puerta de la cocina se había abierto sola. En el interior, un olor penetrante a gas y humedad impregnaba el aire. Sobre la mesa había restos ennegrecidos de lo que parecían velas consumidas hasta el final. Se acercó y notó un cuaderno abierto, distinto a los anteriores. Estaba escrito con trazos infantiles, dibujos de la casa, figuras de palitos, frases cortas. Mamá me dijo que no hablara fuerte. Papá no duerme. La abuela está en la pared. Lucía soltó el cuaderno de golpe. El murmullo se volvió grito. La linterna se apagó. En la oscuridad, una voz infantil, muy cerca de su oído, susurró: «Ahora ya me escuchas».
El aire se estremeció como si todas las paredes vibraran a la vez. El sonido era insoportable, un rugido hecho de cientos de susurros repetidos. Lucía cayó de rodillas, cubriéndose los oídos. Cuando la linterna volvió a encenderse, estaba sola en el recibidor. Los retratos habían desaparecido otra vez. Lucía salió tambaleándose de la casa y bajó la colina sin aliento. En la posada, la dueña la esperaba en silencio. No preguntó nada. Solo dijo: «Ya no podrá quitárselos de encima. Están con usted ahora». Lucía despertó al amanecer con la certeza de que no podía seguir en San Gregorio. Tenía las pruebas, los diarios, los documentos de defunción, las grabaciones, las notas encontradas en la mansión. Sin embargo, al revisarlo todo, notó algo perturbador. Los cuadernos parecían haber cambiado. Las frases ya no estaban donde las había leído la primera vez, donde recordaba haber visto «Las paredes nos devuelven las palabras». Ahora decía: «Lucía escucha lo que calla». En el diario infantil, la frase «La abuela está en la pared» había sido reemplazada por «Lucía está en la pared». Cerró los ojos, temblando. La dueña de la posada entró en la habitación sin llamar, con una bandeja de desayuno. Dejó el plato sobre la mesa y antes de salir murmuró: «No crea que puede llevarse lo que no le pertenece. Todo vuelve». Lucía empacó apresuradamente. Decidió marcharse esa misma mañana, aunque fuera a pie. Pero al salir a la plaza encontró el camino vacío, más silencioso que nunca. Ni un solo habitante. Las casas estaban cerradas, como abandonadas desde hacía años. El autobús que debía pasar a las 9 nunca apareció. Esperó horas, sin ver un solo vehículo en la carretera. El pueblo parecía aislado del mundo. Al caer la tarde, comprendió que no tenía otra opción. Debía regresar a la casa para dejar todo lo que había tomado. Quizá así se liberaría de la sensación de voces murmurando en su cabeza. Ascendió la colina por última vez. El cielo estaba gris, pesado, sin sol. La mansión parecía más entera, menos ruinosa, como si hubiera recuperado parte de su antigua solidez. La puerta principal estaba abierta. Entró sin encender la linterna. El recibidor estaba iluminado por una claridad extraña, sin origen visible. Los retratos estaban de nuevo en su sitio. Todos sonreían levemente, como si supieran algo que ella ignoraba. Lucía dejó la caja metálica en el suelo, junto con los cuadernos y las actas. Pero el murmullo no cesó. Seguía dentro de su cabeza. Avanzó hasta el salón, con la esperanza de encontrar el lugar exacto donde había tomado la caja. Allí la esperaban los muebles cubiertos, el aparador con fotografías, todo igual que la primera vez. Se arrodilló, colocó los papeles sobre la mesa y susurró: «Aquí lo dejo. No me llevo nada». El murmullo se intensificó, pero ahora distinguió palabras. Eran las suyas, mezcladas con voces ajenas, frases que había dicho en la ciudad, en su infancia, en conversaciones que creía olvidadas. La casa no solo devolvía lo que había grabado allí dentro, también estaba escarbando en su memoria. Retrocedió aterrada. Las paredes parecían respirar. Cada grieta se abría como una boca diminuta, repitiendo su nombre: Lucía, Lucía, Lucía. Corrió hacia el recibidor. La salida estaba ahí mismo, la puerta abierta. Pero cuando la cruzó, no se encontró con la colina, sino con otro pasillo interior, interminable, cubierto de retratos. Se dio cuenta, con el corazón golpeando en su pecho, de que la mansión ya no era un lugar físico, era un eco que se había cerrado sobre ella. Las voces la envolvieron, suaves, insistentes. «Quédate, solo quédate, escúchanos», Lucía gritó,
pero el sonido se disolvió en el aire. Sus palabras se mezclaron con las de las paredes, convertidas en un murmullo más dentro del coro. La linterna cayó de su mano y se apagó. En el pueblo, la posada permaneció vacía. Nadie volvió a ver a Lucía. Al cabo de unas semanas, algunos habitantes comentaron en susurros que los retratos de la mansión en la colina tenían una cara nueva, una mujer de cabello oscuro, con expresión tensa, mirando directamente a quien osara entrar.